Pues mira, yo estaba fuera de España cuando todo esto empezó a ocurrir y lo viví desde lejos con mucha emoción. Me, me- Me parecía que tenía que ocurrir en algún momento algún tipo de movilización social y es como si hubiera estado esperándolo mucho tiempo. Yo desde luego no he tenido nunca carácter para montar una cosa así, no he sido líder en ningún sentido, o sea que estaba como esperando que lo montaran otras personas, pero ya te digo que frecuento mucho las redes sociales, etcétera, entonces cuando eso sucedió lo estaba siguiendo como al momento, sobre todo, aunque eso sucedió en toda España, lo que ocurría en mi ciudad, que es Madrid, lo que ocurría en la Puerta del Sol, que de alguna manera ha sido muy emblemática en toda esta movilización. Te quiero decir que había comentarios en la prensa extranjera a veces en los que decía, eh, daban datos como que había mucha gente joven que se había quedado en el paro por ya de aquellos que no estudiaron por la burbuja inmobiliaria, la gente que terminaba una carrera y tenía que emigrar al extranjero porque España no tenía oficios cualificados, es decir, que ni por los que se habían dedicado a la construcción ni por los que tenían un oficio como más sofisticado, ¿no? Con lo cual todos los datos sobre la gente joven, sobre todo, eran tan alarmantes que yo leí en algún momento, va a llegar un momento que la juventud española va a salir a la calle, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. También es verdad que ha salido gente de todas las edades, pero yo creo que si somos honestos, el porcentaje mayor ha sido de gente joven. Yo me alegro mucho. Y además era muy sorprendente que yo creo que es algo que nos ha sorprendido a todos y muy favorablemente. Era muy sorprendente que la gente estaba manifestándose allí y estaba manifestándose de manera tan pacífica, tan ciudadana, debatiendo, hablando. Entonces habrá a quien eso le parezca pueril, porque yo he oído muchas críticas con respecto a eso, ¿no? Pero es que hay gente que nunca está contenta con nada. O sea, quiero decir, si salen la gente joven y se pone a tirar cubos de basura y a romper farolas, es un problema. Si sale la gente joven y barre el suelo de la Puerta del Sol, es pueril. Pues, sinceramente, a mí me ha emocionado la manera en la que ha habido como una especie de servicio de orden interior, etcétera, ¿no? Yo siento que nosotros tampoco podemos dar muchas lecciones a nadie, ¿sabes? Porque incluso desde los medios de comunicación España tiene un problema de partidismo, de sectarismo total. Todo se hace a través de los partidos. Los partidos han conquistado la vida social y los medios de comunicación nos hemos entregado a los partidos. Y eso es así. No hace falta más que leas 10 columnas de hace un año, porque ahora todo el mundo parece que se quiere quitar a los partidos de encima, pero no es verdad. O sea, los medios de comunicación han sido completamente corresponsables de esta situación. Hay muchas cosas que hacer. Ahora acabamos de elegir ayuntamientos, presidentes de comunidades, etcétera, ¿no? Pues vamos a dar caña a quien se lo merezca, ¿no? Y vamos a tratar que nuestra voz se oiga en asuntos muy concretos, ¿no? Hay también una cosa que a mí me parecía interesante de todo esto, que en España tenemos a la gente muy encasillada, ya sabemos, cree en Dios, pues es un reaccionario, ¿sabes? Vota a tal partido, pues es un tío súper abierto, etc. Y no siempre es así, ¿eh? Entonces, creo que el ejercicio de escuchar al otro como si no fuera un adversario inmediato está muy bien. Yo creo que hay gente de mi generación, sobre todo, y para arriba, que hay cosas que no entiende muy bien, porque cuando yo oigo, por ejemplo, lo que tienen que hacer ahora es hacer política. Y yo pienso, pero esto no es hacer política. O hacer política solamente es desde un partido político. Porque es que yo creo que hay muchas cosas con la gente de esa edad en las que yo puedo discrepar. Además, yo no creo que tenga que hacer la pelota a la gente más joven.
soy muy clara, en algunas cosas no estoy de acuerdo para nada, pero podemos compartir una parte de nuestra indignación, ¿no? Pues mira, estoy indignada y creo que no es una cosa de ahora. Quiero decir que a mí, quien me haya leído desde hace mucho tiempo lo sabe. Cuando escribía una crítica al Partido Socialista me convertía en facha, cuando escribía una crítica al Partido Popular te convertías en roja o en perroflauta, como me han llamado últimamente. O sea, que ya es que me parece, te quiero decir, es casi un elogio, porque a mi edad ser perroflauta me están rejuveneciendo, ¿no? Yo he criticado mucho el sectarismo de los partidos políticos y cómo robaban el espacio a la vida civil, ¿no? Social. Y la verdad es que lo he pagado caro muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que quien me haya leído a mí durante este tiempo sabe que llevo años indignada y desde luego creo que la corrupción y el paro son los dos pilares de esta indignación, ¿no? Entonces, y el gasto político y esa especie de sueño absurdo en el que se ha vivido en España, que los políticos gastaban sin ningún tipo de control sobre nuestra vida y gastaban en cosas completamente inútiles que no han servido absolutamente para nada y abandonaban a los más desfavorecidos.